Le vamos a dar la bienvenida al titular de la Agencia Federal de Inteligencia y uno de los principales dirigentes del Frente de Todos, Agustín Rossi. Te damos la bienvenida aquí a IP Noticias. Martín Bustamante te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Martín? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos un domingo. Estamos en un momento muy especial. Se va terminando de configurar el equipo de Sergio Massa. A tu entender, ¿por qué cuesta tanto conseguir al secretario de Política Económica o secretaria, a viceministro o viceministra? Bueno, la función del secretario de Programación Económica no es una función ejecutiva, digamos, ¿no? Porque es en general un secretario de Planificación Económica y tiene que tener claramente una mirada más macroeconómica y aporta desde ese lugar, ¿no? Me parece que los secretarios que ya están designados son los que tienen cuestiones operativas más inmediatas en el área específicamente de economía, el secretario de Hacienda, el secretario de Finanzas, además del secretario de Producción y el secretario de Agricultura. Pero no me parece que sea una cuestión, claro que es importante, pero no, no, no con el volumen de importancia que Sí. se le intenta transmitir, digamos, no, me parece que el ministro se tomará el tiempo necesario como para terminar de designar y completar su equipo. Todos sabemos que Sergio es un dirigente político de envergadura política, de gran peso político, que tiene conocimientos, como todos los que tienen ese nivel de economía, pero que se está rodeando de un expertise técnico más que importante, que no solamente está expresado en las segundas líneas, sino en las terceras y cuartas líneas, y eso me parece que es claramente lo valioso. ¿Qué te parece el nombre de Gabriel Rubinstein, que es el que más sonó en las últimas horas? No me tiene que parecer a mí, digamos, ¿no? La realidad es que el ministro es el que tiene que conformar su equipo. Me parece que en estas horas y en estos momentos lo importante es que concentrar todas las decisiones de las caras de índole económica, concentrarla fundamentalmente en la figura del ministro, digamos, ¿no? Y es él el que define su equipo de colaboradores y es él, junto con el presidente, obviamente, y es él el que, junto con el presidente, define las políticas. Así que no me van a escuchar nunca a mí opinar sobre algún colaborador o potencial colaborador de un ministro, menos en este caso, en donde yo creo que claramente la decisión de incorporarlo a Sergio Massa al gabinete en un lugar tan preponderante como el Ministerio de Economía, además a la vieja usanza de Sí. los ministerios de Economía, en donde no solamente concentraban las áreas de Hacienda y Finanzas, sino las áreas ligadas a la producción, y en este que producción y agricultura, me parece que tiene que ver con una decisión de fortalecer el gabinete desde el punto de vista político y con esa que se logra con esta incorporación de masa. Así que me parece que en este sentido hay que tener prudencia, al menos los que estamos en el gobierno, los que acompañamos esta gestión, tener prudencia y esperar que las decisiones las vaya anunciando el propio ministro. La pregunta que te quiero hacer es ¿por qué la figura de Sergio Massa, a tu entender, finalmente trajo por lo menos una provisoria calma hacia el interior del Frente de Todos? A mí me parece que inteligentemente el presidente, cuando vio que necesitaba, ante un momento de inestabilidad, no económica, pero sí cambiaria y financiera, necesitaba fortalecer la gestión. Y el lugar desde donde podía llegar a fortalecer la gestión era anclarse o apalancarse en la recuperada cohesión del Frente de Todos. Está claro que con la salida de Martín Guzmán se recuperó el diálogo entre Alberto y Cristina, se sumó Sergio Massa, los gobernadores también tuvieron un rol protagónico y creo que una forma más que elocuente, quizás la forma más que elocuente que esa fortaleza, esa cohesión del Frente de Todos estuviese expresada en la gestión de gobierno, estuviese expresada en la gestión, era con la incorporación de Massa de la manera que llega el gobierno. Entonces me parece que esto es fundamentalmente. Teníamos un escenario de turbulencia
o de inestabilidad Sí. financiera, si se quiere, y el presidente, vuelvo a decir, inteligentemente dijo, bueno, para resolver esto necesitamos fortalecer la gestión de gobierno. ¿Dónde encuentro fortaleza? En la recuperada cohesión del Frente de Todos, y a partir de eso toma la decisión de convocar a Sergio Massa como ministro de Economía. ¿Ya lo ves encaminado? ¿Pensás que esa turbulencia financiera y cambiaria ya está controlada? Miren, a esto hay que decírselo bien a los argentinos, ¿no? Hace 6 semanas que estamos peleando contra un intento de corrida cambiaria, ¿no? Ese intento, ¿qué busca? Busca que se genere una devaluación. ¿Una devaluación qué es? Una devaluación es empobrecimiento para el 99% de los argentinos, y hay un 1%, algún sector perfilado en la exportación, los que están posicionados en dólares, que termina ganando a costa de el empobrecimiento de la mayoría de los argentinos. El gobierno ha utilizado todas las herramientas que tuvo a su alcance y que tiene a su alcance para evitar que eso se produzca. De hecho, el ministro de Economía, cuando tuvo su primer encuentro con los Sí, periodistas, dijo claramente que no había posibilidad de devaluación. Ahora, ¿esto por qué se da? Y esto se da por un hecho inesperado, ¿no? Inesperado al principio de año. Nosotros hoy vamos a estar importando entre 5.000 y 7.000 millones de dólares más en concepto de energía, importando menos volumen de energía de lo que importamos el año pasado, porque saben ustedes que tenemos un acuerdo con Brasil por el cual el excedente de energía que produce Brasil se incorpora y se inyecta al sistema interconectado nacional. A pesar de eso, estamos en esos valores. Si no hubiésemos tenido esa situación inesperada que sí. se produce por la guerra de Rusia y Ucrania, no tendríamos seguramente este problema, o tendríamos el Banco Central con una mayor cantidad de reservas para afrontar una problemática de esta característica. Ahora, dado el problema, ¿se puede evitar la devaluación? Debemos hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestro alcance para evitarla. Lo dije recién claramente. Ayer hablábamos, por ejemplo, con Alejandro Sería Cacase, trágico el diputado decía para que los... dada la brecha es muy difícil evitar la ¿Quién devaluación. decía eso? Alejandro ¿Eh? Cacase, el diputado de la Unión Cívica Radical. Bueno, seguramente ellos devaluarían, digamos, ¿no? Nosotros no. Nosotros tenemos una mirada de que hay que hacer todo lo posible y todo lo que está a nuestro alcance para que utilizar todas las herramientas que tenga el Estado para que esto no se produzca. Porque lo que se genera fundamentalmente es un brutal empobrecimiento del conjunto de los argentinos. Y además hemos visto lo volátil que es la brecha, ¿no? Porque en algún momento el tipo de cambio paralelo Sí. y los tipos de cambio financieros estaban muy por encima de lo que están ahora, y subieron y bajaron. Entonces, a mí me parece que, sin ninguna duda, todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno están destinados a que esto no suceda. Por eso, Sí. Antes y ahora, yo creo que es necesario pedirle a todos los actores políticos y actores sociales que coincidan con nuestra mirada que es un momento de apoyar al gobierno fuertemente, porque de esa fortaleza también se puede enfrentar más claramente una corrida cambiaria, que vuelvo a decir que no es producto de una mala expertise económica, es producto de un hecho inesperado. Sí, la guerra y el aumento de los precios. ¿Cómo? Sí, sí, estás hablando de la guerra, el aumento de los precios de la energía y un problema que evidentemente es mundial porque todos los países del mundo están tomando medidas en ese sentido. Ahora, estas medidas para enfrentar la corrida cambiaria y evitar una devaluación, ¿puede incluir, por ejemplo, dado que estás vinculado al área de seguridad, no sos el ministro de Seguridad, pero estás vinculado, puede incluir algo que varios entrevistados nos han mencionado, que es ir directamente a buscar a quienes especulan, ir directamente a las cuevas que fijan el precio de la divisa ilegal? ¿Pensás que eso podría contribuir a solucionar este problema? Bueno, no me quiero meter en temas que no son míos, digamos, no. La realidad es que yo trato de explicar y tener un diagnóstico de que por qué están pasando estas cosas. La verdad que es cierto que tenemos un mercado que es el mercado del blue, que es un mercado pequeño, que mueve 3 millones de dólares por día,
pero que impacta en la vida de los 45 millones de argentinos, digamos, ¿no? Entonces, esa situación es una situación que el gobierno claramente la tiene en su mirada y de hecho de un dólar paralelo que llegó a estar en 3.50, lo hemos venido bajando, sobre todo en las últimas 2 semanas, a valores por debajo de 300. Ahora, claramente que se necesitan una serie de acciones que van en ese sentido. La acción más importante es fortalecer de reservas al Banco Central, porque claro. la brecha que preanuncia, la brecha está instalada para preanunciar una devaluación. Sí, Es lo que te dijo este diputado radical, sí, digamos, sí. ¿no? Este diputado radical te dice, no, porque hay brecha, va a haber devaluación. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes generan la brecha? Los que quieren favorecer la devaluación. Y lo que nosotros intentamos decirle hace 5 o 6 semanas, porque la corrida empezó la última semana de la gestión de Guzmán, las 4 semanas de la gestión de Bataki y estos días que lleva adelante la gestión de Sergio, que el gobierno intenta sostener con todas las herramientas que esto no se produzca, porque si no, estamos en un escenario que va a terminar, además, teniendo un impacto enorme en todo lo que significa el sistema de precios y la inflación que ya es alta en la Argentina y que claramente es uno de los objetivos que tenemos que ir bajándola. Da la sensación, Agustín, que casi todo el Círculo Rojo finalmente apoyó estas medidas anunciadas por el ministro de Economía, salvo la mesa de enlace. ¿Pensás que va a terminar apoyando también las propuestas del ministro? Nosotros tenemos que tener un buen diálogo con ese sector, independientemente de cualquier otra consideración e independientemente de a veces los posicionamientos políticos de los propios dirigentes del sector, ¿no? Es un sector importante para la economía argentina, produce pesos, produce dólares y genera puestos de trabajo, así que claramente que nosotros tenemos que tener una articulación en ese sentido. El gobierno, en este marco de fortalecer sus reservas, ha generado una propuesta que mejora el tipo de cambio con el cual liquidan sus exportaciones, está destinado fundamentalmente a ese sector y es claramente una situación de emergencia. Inclusive, por eso yo recalco y vuelvo sobre lo mismo. La economía argentina es una economía que, desde el punto de vista de la balanza de pagos o de su sector comercial externo, es una economía que tiene ciclos, es estacional. Sabemos que hay meses donde hay mayores niveles de liquidación y meses que hay menores niveles de liquidación. Los meses de invierno son en general los de menores niveles de liquidación. Lo que se ha dado ahora a que ese menor nivel de liquidación, lo que tenemos es esta importación con un precio excesivo en la energía, producto de un conflicto internacional que afecta a todo el mundo y qué es lo que nos genera esta situación. En ese marco, ¿qué es lo que está pidiendo el gobierno? Bueno, los que puedan seguir liquidando, que liquiden o incentivarlos a que liquiden, porque tenemos esta situación de emergencia, por decirlo de alguna manera, que no está planteado de esa manera, una situación anómala al proceso económico argentino, que es la guerra y que es el aumento de los precios internacionales de la energía. Bueno, esto es simplemente lo que pasa. El ministro lo ha planteado, ha incluido otros sectores que tienen saldo comercial exportable favorable, para que generen un adelantamiento de sus liquidaciones como para transitar estos meses que estamos transitando actualmente. Se comenta, ¿no? Las crónicas que informan algunos colegas. Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, le dijo a Horacio Rodríguez Larreta: ojalá que tu amigo haga bien las cosas, en referencia a Sergio Massa. ¿Por qué? Por dos cuestiones, según las crónicas de los colegas. Por un lado, porque haría un trabajo sucio que no tendría que hacer un futuro gobierno, en este caso si fuera de Juntos por el Cambio. Y por otro lado, porque llevaría adelante un ajuste que desgastaría mucho al Frente de Todos y lo haría llegar en condiciones muy desfavorables a las elecciones del año que viene. Esta tesis política o este planteo político, ¿qué reflexión te merece?
Yo creo que nosotros tenemos que decirle a los argentinos que el ciclo económico actual no empezó el 10 de diciembre del 2019, empezó el 10 de diciembre del 2015. Y el 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019 se tomaron una cantidad de decisiones económicas que condicionaron la evolución de la economía argentina en los años posteriores. Macri, Larreta y todos juntos por el cambio hablan como si hubiesen nacido de un repollo. Y ellos estuvieron gobernando hasta hace 2 años y medio de atrás. Y tomaron una cantidad de decisiones que dejaron a la Argentina, después de 4 años de gestión de ellos, con un endeudamiento enorme, con el Fondo Monetario Internacional, que claramente marca una hoja de ruta a partir de la renegociación con el fondo, pero que termina poniéndole límites al desarrollo de la economía argentina, con deuda, con una deuda defaulteada en pesos, cosa inédita en la historia económica argentina, que nosotros tuvimos que renegociar. Con 4 años de gobierno, en 4 años de gobierno, 3 años tuvimos recesión económica, nos dejaron una inflación de arriba del 50% y una desocupación de arriba del 13%. Entonces, ese escenario, esa lógica de esa parte del ciclo económico no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los que gobernaron entre el 2015 y el 2019. Y ellos fueron los que generaron las situaciones que nosotros intentamos salir de eso e ir resolviéndolas en medio de condiciones que nadie podía imaginarse, pandemia, guerra, claro. Guerra en este sentido. Pero lo que yo le diría, y lo que yo creo que también esto hay que decírselo a los argentinos, en las elecciones del 2023 no es una elección entre oficialismo y oposición, es una elección entre dos oficialismos, entre los que gobernaron entre el 15 y el 19 y entre los que gobernamos entre el 19 y el 23. Entonces lo que hay que hacer es poner en la balanza cómo recibieron el país en el 2015, cómo lo dejaron en el 2019 y cómo recibimos nosotros el país en el 2019 y cómo lo vamos a dejar en el 2023 con las condiciones que claramente ellos nos dejaron a la salida de su gestión. La verdad es que si en la Argentina existiría una oposición que tuviese un mínimo de grado de responsabilidad, tendría que ser mucho más prudente en las críticas que se nos hacen desde el punto de vista económico o en materia económica, porque dejaron el país destrozado. Dejaron el país endeudado, sí, destrozado y con recesión económica, y desde ese lugar nosotros tuvimos que empezar a tratar de sacar el país, adelante. Entonces, que ahora se vengan a posicionarse en el lugar de decir nosotros te vamos a explicar qué es lo que hay que hacer. ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo vas a bajar la inflación si cuando gobernaste durante 4 años la dejaste arriba del 53%? ¿Por qué no lo hiciste cuando gobernaste esos 4 años? ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo va a crecer la economía argentina si durante los 4 años de gestión, en 3 de los 4 años, la economía argentina estuvo en recesión? ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo se tiene que crecer sin deuda cuando tomaste la deuda más grande de la historia argentina que tuvo con el Fondo Monetario Internacional? ¿O qué me vas a explicar? ¿Que hay que generar trabajo cuando dejaste la desocupación en el 13%? La verdad es que no tienen autoridad, ni legitimidad política, ni legitimidad de gestión para tratar de explicarnos a nosotros. Y a nosotros, en última instancia, es otra fuerza política, pero tratar de explicarle a los argentinos cómo vamos a hacer para salir de los problemas que ellos nos generaron hace 2 años y medio atrás. Clarísima la respuesta, Agustín. Te agradecemos muchísimo por este tiempo. Te dejamos que sigas disfrutando de lo que queda de este domingo. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Que sigan bien, ¿eh?